Buenos días, hoy día tenemos uno de esos temas que es muy especial porque habla exactamente de lo que implica la vida cristiana, ¿no? Un poco de las cosas que implica la vida cristiana. Y antes de empezar, quisiera plantearte una palabra. Del universo de palabras que tenemos en el idioma, hay una palabra que puede reflejar para algunos frustración, para otros regresar al pasado, un momento incómodo, para otros algo que de repente no está cerrado. Y esa palabra es hubiera. Hubiera. ¿Cuántos hubieras te has dicho tú en tu vida? Yo varios, ¿eh? Un montón, incontables, ¿no? Hubiera hecho caso, ¿no? Hubiera hecho caso a mi mamá, ¿no? No le hubiera hecho caso a mis amigos. No hubiera bebido tanto, ¿no? No hubiera sido irresponsable. Hubiera. Y esos hubiera se acumulan, ¿verdad? Se acumulan. Porque dices, oye, sí, pues, aquí metí las 4, definitivamente. Y lo bueno es que en el Señor, Él cambia esa realidad, nos da su perdón, ¿cierto? Pero, ¿saben? Hay un hubiera que el Señor da en una parte de su palabra, que está en Jeremías capítulo 23. Hay uno de esos hubiera que son estos que llaman la atención porque el Señor es súper claro en lo que dice. En Jeremías 23, versículo 22, dice lo siguiente: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Interesante, ¿no? ¿Qué está planteando aquí el Señor? ¿Qué les recrimina a estos profetas? ¿Cuál es el problema de estos profetas? Si bien ellos hablaron cosas que el Señor no les mandó, si bien ellos profetizaron, el Señor no les recrimina por qué hicieron estas cosas. ¿El qué les dice? Si hubieran ¿dónde? ¿Qué hubieran estado haciendo? Hubieran estado en mi secreto. No les dice lo que hubieran estado haciendo, es donde estuvieron desubicados. De repente en la parte exterior, esos profetas se veían perfectos. Oye, mira este profeta, qué bien. Habla bonito, sabe desenvolverse, la gente le escucha. Entonces el Señor dice, hay un problema. Y el problema es, no estuvieron en mi secreto. Y a veces yo sé, la rutina, el día a día, las cosas que tenemos que hacer y nos va llevando en esa vorágine de hacer cosas rápidas, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado a vivir y tenemos que pagar cuentas, atender a los hijos, o si no tienes hijos tienes que ir al colegio, tienes que hacer cosas y todo está en automático, ¿cierto? Y hacemos. Y exteriormente se puede ver como que todo está bien. Todo está bien, nadie se ha muerto, todo está perfecto. Pero de repente el problema está en el secreto, en lo íntimo. Y cuando acá dice secreto, está refiriéndose a esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Dice, el problema estaba ahí, que estaban mal ubicados. Y de alguna manera el hecho de estar orando, de tener una relación con Dios donde yo puedo dirigirme a Él, me ayuda a ubicarme. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y nos centramos en lo que es el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo hay una parte importante donde el Señor Jesús habla también de estar en el secreto. En Mateo 6, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y vosotros pues oraréis así. Y empieza con la oración del Padre Nuestro, que es conocida por todos y que muy probablemente le hemos dicho muchísimas veces, ¿cierto? Por lo menos yo lo he dicho incontables veces esta oración. Y empieza a hablar sobre esto
Y es curioso porque dice, ¿sabes qué? En lo secreto, entra, cierra la puerta y ahí en lo secreto tu Padre te va a escuchar. Y quisiéramos en este momento poder enfocarnos en esta oración del Padre Nuestro. Porque una vida apasionada por Cristo necesita una relación y una vida de oración significativa. Y cuando Jesús desarrolla lo que es la oración en este modelo que es el Padre Nuestro, y que a veces simplemente lo pasamos de largo y decimos, sí, claro, esto me lo sé, ¿no? Padre Nuestro. Y uno lo dice. Y lo curioso es que lo que advierte el Señor, no ustedes van a repeticiones, convertimos muchas veces el Padre Nuestro en una repetición. Y eso es lo que ha pasado, tristemente. Pero quiera Dios que podamos ahora enfocarnos en lo que el Señor está enseñando y en este secreto con Dios que nos ubica. ¿De acuerdo? Empezamos. Versículo 9. Todos sabemos cómo empieza el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Y esto nos habla de nuestra identidad. ¿Y por qué hablo de nuestra identidad? Porque si yo le digo a alguien padre, ¿quién soy yo? Su hijo, ¿cierto? Si tengo padre, soy tu hijo, ¿no? Si no, estoy perdiendo el espacio. No. Y lo que estaba hablando, y el Padre Nuestro tiene todas esas tensiones que hay. Padre Nuestro, pero que estás en los cielos. Y claro, el Señor se refería al Padre y tenía ese término, pues, Abba Padre, que era un término de intimidad y de respeto a la vez, de cercanía, pero de solemnidad. Una cosa que no tiene traducción en nuestro idioma, ¿no? Y a veces me pongo a pensar en esta tensión, ¿no? Yo estoy aquí en la tierra, estoy pegado al piso, como todos, por la gravedad, ¿cierto? Vamos acá. Pero dice, no, Padre Nuestro, dice, estás en los cielos. Entonces, hay una segunda realidad que no vemos. Y esa permanente tensión entre lo temporal y lo permanente, y lo eterno. Esa tensión que hay entre el aquí, el ahora, las necesidades que tengo, lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que pasa, las cuentas por pagar, lo que va a ser el futuro, me angustia lo que pasa con mi hijo, me angustia lo que puede pasar con mi familia, todas esas preocupaciones, ¿sí? Y la otra realidad de, tú estás en el cielo. En el Salmo 63 habla de esta realidad. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me sostiene. Y esta imagen es la de aquel que está anclado al piso, obviamente, pero que su alma no está pegada acá, sino que está pegada a Dios. Y cuando yo hablo de que este es mi Padre que está en los cielos, hablo de esa realidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. No, toma, apaláncate sobre eso. Y de alguna manera, la idea es que yo tome conciencia de que yo soy un hijo de Dios. Esa es mi realidad principal. Cuando tú vas a la calle y la gente te ve en tu trabajo, en tu casa, ¿cómo crees que te definen? ¿En la base de qué? ¿De tu trabajo? ¿De tus logros? ¿El dinero que tienes? ¿La apariencia que tienes? ¿Qué? ¿Qué te define? ¿Qué dirías tú que te define? Cuando te ve la gente, ¿qué te define? ¿El rol? Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, lo que nos debería definir es la primera y más importante realidad. Soy un hijo de Dios. Y si tú no has tenido la oportunidad de experimentar esa realidad, no te hablo de venir a la iglesia, ¿no? Te hablo de experimentar esa realidad, de ser un hijo de Dios. ¿Y cómo llega a ser uno un hijo de Dios? Juan 1:12 dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿el nombre de quién? El nombre de Cristo, de Jesucristo. A ellos se les ha dado el derecho de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si yo he recibido, y si yo he decidido eso, he recibido, creo en su nombre, he rendido mi vida, entonces yo soy un hijo de Dios. Y eso debe marcar la diferencia de cómo vivo, ¿cierto? Te lo pongo de esta manera. Si tú recibieras hoy día, supieras que vas a recibir, no sé, en 2 días, $3 millones o 4, lo que sea. Te felicito. Y la segunda cosa sería, ¿cómo vivirías? ¿Cambiaría? ¿Cierto? ¿Cambiaría la forma de vivir? Claro, ¿no? Muchos piensan, ¿qué le diría a mi jefe? No. ¿Qué pasaría? Ahora, ponte esa cosa que es ínfima comparado con quién es Dios. ¿Cómo debería afectar mi vida?
debería afectar mi vida? Si soy un hijo de Dios, ¿cómo vivir? Y la oración nos permite reconocer y volver a ubicarnos y decir, oye, mi identidad está en de quién soy hijo. Soy hijo de Dios. Y cuando yo espero la eternidad, espero lo que va a venir, es simplemente ir al lugar donde pertenezco. Porque según Efesios, nuestra ciudadanía está aquí, no, está en los cielos, ¿verdad? Claro, tú puedes tener tu DNI, Perú, excelente, felicito. Pero tu ciudadanía, la permanente, está en los cielos. Y a veces, todas las cosas que hay en nuestra mente, todas las preocupaciones y todo eso, nos hace distraer, ¿verdad? Porque lo inmediato te llama más la atención que lo permanente. Tantas veces pasa eso. Ponte a pensar en los hogares. Los padres que típicamente tienen el rol de padre, pero desplazan ese rol y dedican poco tiempo a su rol permanente de padres por enfocarse solamente en el trabajo. No digo que no trabajen, hay que trabajar, pero no puede ser la única cosa donde yo encuentre mi enfoque. Y muchas veces las preocupaciones temporales son las que nos quitan la vista de lo permanente. Y la idea es yo regresar y decir, ¿sabes qué? Mi Padre está en los cielos y yo voy ahí. Y yo anclo y mi vida vive anclada a esa esperanza, que es un ancla del alma según Hebreos. Y puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo la esperanza anclada ahí. Porque yo me aproximo ahí. Y en la oración es donde yo me ubico y entiendo mi identidad de ser un hijo de Dios y voy a vivir de tal manera. Qué maravilla es poder de ser hijos de Dios y ser aceptos ante la presencia de Dios. Qué regalo. Y qué pena que a veces no lo valoramos y no usamos eso que tenemos. Pasa esto con los hombres, ¿no? Nos acostumbramos. Teniendo la maravilla de poder relacionarme con un Dios todopoderoso, santo, eterno, prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas. Piénsalo. El segundo punto, no solamente tenemos un tema de identidad, sino el Padre Nuestro nos presenta una clara visión de lo que son nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Que está muy vinculado con nuestro propósito, por cierto, ¿no? Y la prioridad, lo primero que nos dice es santificado sea tu nombre, versículo 9. Santificado sea tu nombre. Y en el contexto, recordemos que los judíos habían lugares santos, habían instrumentos santos, habían días y tiempos santos. ¿Y qué quería decir todo eso? Lo santo era lo separado con un propósito. Ahora, cuando yo hablo de santificar a Dios, no es que voy a separar a Dios con un propósito. Cuando se dice que yo estoy santificar a Dios, está hablando de considerar a Dios como ese único ser del universo que es tan especial y que me rebasa infinitas veces, que yo lo considero y le digo, no, Dios merece toda la honra. Y se trata de honrar a Dios, la prioridad de honrar a Dios en mi vida. Entonces, antes de volcarme y empezar a pedir a Dios por las cosas que quiero y que de repente necesito, por supuesto, y decir, Señor, necesito un trabajo nuevo, necesito que se solucione eso, necesito otra solución, necesito la sanidad, Está bien, todo eso es lícito y uno puede pedirlo, pero el tema es primero reconocer mi prioridad. Y la prioridad que estamos hablando ahora es reconocer quién es Dios. Yo soy su hijo y ahora yo reconozco quién es Él. Él es digno de toda la honra. Y Él es ese alto y sublime que habita en lo alto y en lo santo. Y reconocer que Él es muy distinto a mí, pero pese a ello soy llamado a ser hijo de Él. Y experimentar ese tremendo honor en mi propia vida. Y es curioso, porque esto contrasta con nuestros temores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo pienso en algo y digo, ¿cómo va a quedar mi nombre? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Te ha pasado eso? ¿No? Pero en realidad, lo que nos llama el texto a preguntarnos por santificar el nombre de Dios. Y cuando hablamos de nombre, en este contexto, el nombre es la esencia. La esencia. Para el judío piadoso de su tiempo, ellos leían Yahvé en la escritura y no lo leían, sino decían, mi Señor, cambiaban el término. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios era algo que ambos padres decían, no, esto es algo de suma reverencia. No estoy hablando de cualquier cosa aquí.
Santificar el nombre de Dios considera honrarlo a Él. Y no se trata de preocuparme a mí por mi nombre, sino preocuparme por cómo va a quedar el nombre del Señor. Cómo es que yo voy a testificar y dar honra a quien es Él. No se trata tanto de cómo vaya a quedar yo. No importa cómo quede nuestro nombre, en realidad. Importa cómo quede el testimonio de quién es Dios. Santificado sea tu nombre debe ser honrado. Cuando yo decida hacer algo es, oye, ¿esto cómo honra a Dios? ¿Cómo estoy honrando a Dios con esto? La siguiente dice, venga tu reino, ¿sí? Venga tu reino. Y eso nos habla de el gobierno de Dios, la prioridad del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios. Porque, a ver, el Señor dice, cuando llegue y dice, oye, empieza a predicar, dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eso qué quiere decir? Él es el rey, Él se ha acercado. El reino de los cielos está en los súbditos del reino que están ahí obedeciendo. No se trata de algo físico. Claro, para los judíos de repente leían esto y decían, sí, mira, qué bueno. Sí, el reino, vamos a salir de estos romanos que están torturándonos la vida. Entonces va a venir, va a traer el reino, los va a hacer puré a todos ellos y vamos a estar felices. Esa es la idea de lo que tenían de su rey mesiánico, un rey militar, un mesías militar, ¿cierto? Es lo que quería. Pero el Señor está hablando de, no, venga tu reino. Y en varias partes ya el reino del cielo se ha acercado, porque habla de ese gobierno, de esa autoridad, de quién es el que manda. Y yo le digo al Señor, venga tu reino, ¿cierto? Pero a veces hay cosas que de alguna manera se nos ocurren y que están en contra de esto. Por ejemplo, esta idea de, mira, Señor, si tú me das esto, trabajo, una relación, algún tema que yo necesite o que creo que necesite, ¿no? Entonces te voy a servir. Entonces voy a hacer esto. Y nos sentamos a negociar con Dios. O le proponemos un negocio a Dios, ¿no? O le digo, Señor, pero si yo he estado haciendo bien, entonces como que tú me debes, ¿no? Porque tú no eres deudor de nadie, ¿cierto? Y abusamos un poco del texto, porque Dios nunca es deudor de nadie. Nunca, jamás es deudor de nadie, porque Dios da todo. ¿Cómo va a ser deudor de alguien si es que Él lo da todo? No es que yo te di Dios, ahora me debes. No. ¿Qué locura es esa? Se le ha dado todo. ¿Cómo va a ser eso? Y claro, digo, venga tu reino, pero que el mío se quede. Igual quiero cosas, igual yo estoy aquí al centro deseando cosas. Y varias veces lo hemos dicho, el cristianismo cuando yo estoy al centro no funciona porque se trata de que hay un rey. No hay dos reyes, no es un virreinato, no existe nada de eso. Hay un rey, el resto súbditos. ¿Quién es el rey? Se llama Jesucristo. Y si yo lo acepto, bueno, entonces claro, estoy viviendo como cristiano. Pero es complejo, ¿verdad? O de repente no nos pasa esto, que negociamos con Dios porque uno no negocia con Dios. Uno se rinde a su rey y espera que Él, como Padre bueno, le dé. Porque Él sabe nuestras necesidades, ¿verdad? Antes que las pidamos, hemos leído eso. Entonces, puede ser que no sea ese mi caso, puede ser de repente el otro de, bueno, sí, Señor, venga tu reino, pero no puedo servir. No puedo discipular a nadie, no puedo servir. Estoy full, Señor. No tengo tiempo para servir, lo siento. Venga tu reino, pero no puedo servir. Pero no me pidas discipular a nadie. Pero no me pidas comprometerme a leer la Biblia todos los días. No puedo, no tengo tiempo. Paso 3 horas al día en el celular, pero no tengo tiempo. ¿Cierto? No me pierdo el partido de fútbol, pero no tengo tiempo. ¿Verdad? Tengo que salir todos los fines de semana, salgo y todo, pero no tengo tiempo. ¿Venga tu reino? ¿En serio? Piénsalo. Porque hay que pesar las palabras que le decimos a Dios. Y cuando el Señor Jesucristo presenta el Padre Nuestro, lo está presentando como un modelo. Y hay que pesar las palabras. Y cuando el reino de Dios viene, mi reino se va. ¿Vivo yo como súbdito de ese reino? Piénsalo, porque es un desafío para mi vida y para tu vida. La tercera prioridad, mejor dicho, es la prioridad ¿de qué? Pues de la voluntad de Dios. La prioridad de su voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Porque en la tierra nadie quiere hacer la voluntad de Dios.
En la tierra tú, oye, sí, haz la voluntad de Dios. Pero mira como diciendo, ¿qué te pasa? Te has lavado la cabeza en tu iglesia, ¿cierto? Porque no tiene sentido para alguien que fuese afuera. Porque la tierra es un lugar donde la gente justamente se rebela. Y la corriente de este mundo va a estar constantemente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque hace 2000 años vino el Hijo de Dios y dijo, hágase tu voluntad. Jesús mismo en el Getsemaní está diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere la copa? A la cruz. Se refiere a lo que va a pasar, al sufrimiento, a la separación con su Padre. Se refiere a eso. Si es posible, pasa de mí esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo practicó esto. Él era Dios. Y yo le voy a decir a Dios, no, Dios, mi voluntad mejor. Porque a veces tenemos esta pelea de voluntades, ¿cierto? Y uno de mis hijos, a veces tenemos algunas... Mi hijo, uno de ellos tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Es un niño de voluntad firme. Yo diría, doble porción de firmeza le he dado. Y claro, eso demanda un padre con voluntad más firme, porque si no, la cosa se extravía. Pero más que imponer, de lo que me refiero con firmeza es a estar seguro de algo, de un principio. En Juan 14, el Señor Jesús dijo, si ustedes me aman, ¿van a qué cosa? Van a guardar mis mandamientos, no guardarlos, sino obedecerlos. Cuando la palabra dice guardar, quiere decir no que te lo guardes, sino que lo guardes en tu corazón para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, el principio es, yo no obedezco en el vacío, yo amo y luego obedezco, ¿cierto? Entonces, cuando a mi hijo le tengo que decir, mira, tú quieres hacer esto, perfecto. Y después de minutos de conversación, oye, pero después de todo lo que te he dicho, ¿esto te conviene? ¿Es lo que es bueno para ti? Y ya él empieza a guardar silencio ahí porque no le gusta cómo va la figura, ¿no? Una vez que acepta de que no es bueno para él y que mejor es lo que le estoy diciendo, pero es que yo quiero, etc. Estoy frustrado. Ya. Yo le empiezo a decir, bueno, entonces, ¿tú qué crees que yo como padre debo hacer? ¿Yo debo dejar que tú sigas? ¿O te debería decir que no vayas por ahí? Y entre remilgos, no que no vaya por ahí. No. Entonces, no me pidas que no te ame. No me pidas que no te ame. Y cuando uno entiende, ¿sabes qué, Señor? Esa es tu voluntad. La verdad es que yo no quiero tu voluntad. Yo quiero esto, pero esa es tu voluntad. Pero yo, Señor, te amo. Entiendo que tú me amaste primero. Y de alguna manera tu voluntad te encaja. Y yo no sé cómo, porque no entiendo por qué estoy sin trabajo, no entiendo por qué no tengo la respuesta que quiero, no entiendo por qué no tengo la relación que quiero, no entiendo nada, pero sí entiendo que tú me amas, entiendo que te amo y de alguna manera vas a hacer que todo eso tenga sentido. De repente a futuro, de repente en el cielo, de repente nunca, pero eso no interesa porque yo sé que tú me amas. Y es que la pugna de voluntades se acaba cuando entra el amor. Y cuando tú entiendes, oye, ese Dios me ama. Es que me ama y quizás la razón por la cual no funciona todavía tu relación con Dios es porque no has asimilado ese amor de Dios y decir, es que me ama. Y si cuando ves la cruz de Cristo no ves el inmenso amor de Dios por ti, la verdad no sé qué más pruebas necesitas. Porque a mí no se me ocurriría dar a ninguno de mis hijos por nadie. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios para la humanidad. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también nos ha dado libertad para poder elegir. Y si se dan cuenta, mi identidad como hijo de Dios permea y tiene implicancias lógicas en mis prioridades. Mi prioridad es su nombre, su reino, su voluntad. ¿Cierto? Ya no mi voluntad, mi reino, mi nombre. Eso queda a un lado. Y esas prioridades también van a implicar de manera lógica en las necesidades que yo tengo. Y vamos ahí. El último punto es nuestras necesidades. Y el Padre Nuestro, por supuesto, que atiende las necesidades. Primero, por supuesto, las prioridades. Después de la identidad.
Y la primera que se menciona, versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Y hablamos de necesidades materiales. El Señor sabe que tenemos necesidades materiales. Hay cosas que necesitamos, ¿cierto? Ahora, lo curioso es que en el mundo de hoy se crean necesidades pues de la nada, ¿no? Tú le preguntas a un adolescente si es que necesita internet 24/7 para conexión instantánea y acceso a redes y te dice, ese es un derecho humano, ¿no? Te va a decir eso. Porque en su mente se ha creado la necesidad. ¿Cierto? Porque es así, vamos creando necesidades, pero el Señor lo que está hablando y está mostrando es esa suerte de regresar al pasado en el desierto, cuando están en el desierto y el Señor día a día les da el maná. Y al día siguiente, nuevamente el maná. Y al día siguiente, y cada día ellos tenían que depender y confiar en que el Señor daría ese maná. Y de repente sí, tenemos necesidades materiales, pero antes que las necesidades materiales, hay un paso antes. Necesitamos aprender a depender. Y eso nos cuesta. Nos cuesta, a mí me cuesta. Porque mi tendencia natural es, yo quiero tener las cosas bajo control. Yo no quiero que nada se me escape. Yo recuerdo que en mi anterior trabajo, yo solía decir que a mí me pagaban por preocuparme, ¿no? Era supervisor bancario. O sea, me preocupaban por estar viendo los bancos que estén haciendo las cosas bien, etcétera, ¿no? Solía decir eso. Ya no lo digo porque no soy supervisor, pero me cuesta. Y creo que a todos nos cuesta en cierta medida, ¿no? Y hay cosas como que podemos entregar fácilmente. Sí, Dios toma esto, pero hay cosas que decimos, Señor, toma esto y me la guardo, ¿no? Porque me cuesta. Y quizá la primera necesidad es depender. Y lo que está diciendo es, dame el pan de cada día. Y en Proverbios 30 habla justamente de esto. Dice, Señor, no me des ni pobreza ni riqueza para que no me pierda, sino dame lo que necesito, dame el pan de hoy. Dame lo que necesito hoy, Señor. Y yo puedo, y esta necesidad, esta dependencia, abre la puerta a que yo viva confiando. ¿Tú esperas almorzar hoy día? Y esto es por gracia de Dios. Tú puedes decir, claro, pero yo me he esforzado, he trabajado. No lo dudo. Pero recuerda una cosa muy importante cuando hables de tu esfuerzo. Tu esfuerzo siempre es un acto de fe. No, es un acto de fe. Estás confiando. Estás confiando en que va a pasar algo. Entonces yo confío en que Dios me quiere proveer, entonces me esfuerzo en cómo trabajo y le doy gracias a Dios porque Él me ha provisto a través de eso. Las cosas no están reñidas. Y yo puedo ser consciente de que el pan de hoy, ese pan, me lo ha dado Dios. Que las cosas que tengo me las ha dado Dios. Y ¿sabes qué más? Son para Dios. Así que si tienes la oportunidad, el tiempo y puedes invitar a alguien a un café para poder hablar de tu fe, te lo ha dado Dios para Él. Y esa maravilla que podemos experimentar de esos bienes que son finalmente para Dios. Y no olvidar las prioridades. En Ageo, es un libro pequeño de los profetas menores, pero habla de eso. Ustedes, les dice Ageo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que el Señor le está mostrando a Ageo y le dice, oye, ustedes trabajan, pero no sacan lo suficiente. Comen, pero no se sacian. Ahorran, pero como en saco roto. Y todo lo que hacen, todo su esfuerzo se va a menos. ¿Y sabes cuál era la razón? Porque habían cambiado las prioridades. Y decían, no es el tiempo de reconstruir la casa del Señor. No, ese no es el tiempo. Es después. Hay que recordar, sí, las necesidades son importantes, pero hay que recordar que las prioridades siempre están arriba. No hacer ese cambio. La siguiente necesidad, la necesidad de perdón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, hay que recordar que para el judío la deuda era una cuestión. Uno piensa en deuda ahorita y ¿qué piensa? Debo plata, ¿no? Al banco, tengo que pagar la cuota del crédito. Uno piensa en eso, ¿cierto? Deuda. Pero en ese tiempo la deuda es una cuestión moral. La deuda es una cuestión de una obligación tanto moral como financiera, de todo tipo. Es una obligación que yo tengo. Lucas recoge y él pone la palabra pecado, perdona nuestros pecados. Porque él entiende que su público, a quien va dirigido el evangelio, va a entenderlo si le pone pecados, porque es un público griego.
¿no? Occidental, si se quiere. Entonces, el problema aquí de perdonar nuestros pecados es que si tú vas con esto, el grueso de la gente no te va a entender. ¿Pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué hablas? Eso es una palabra religiosa. Pecado. ¿Cuál es el pecado? Y tú le dices, no, pero esto que hiciste, no. Yo obedecí a quien soy yo. Yo soy así. ¿No has escuchado eso? Yo soy así. Yo soy así. No me juzguen. Porque eso es lo que yo soy. Yo no puedo ir en contra de lo que soy. ¿No? Y claro, perseverar en el pecado incluso puede tener esa fachada, ¿no? Y claro, yo soy así y justamente por eso necesitas un salvador, ¿cierto? ¿No? Porque somos así. Pero lo que sucede es que ahora la cultura se ha movido. Hace 30 años tú entendías y le decías a la gente, esto es malo. Y decían, sí, esto es malo, está mal, quiero cambiar. Hoy día, ¿está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué es malo? No, para ti, yo estoy muy bien. Y la culpa, no, la culpa es de los que me traumaron, la culpa es de la sociedad, la culpa es de la represión, la culpa es de las ideas, la culpa es de la religión, la culpa es de donde sea, menos a mí. E intentas por todas maneras tirar la culpa afuera, pero la culpa regresa. ¿Sabes por qué? Porque la culpa es real. Porque hay un problema real de fondo. Y lo que necesitas para ese problema es el perdón de Dios. Tú puedes estar batallando con la culpa, queriendo tirársela a todo el mundo, pero no vas a poder lidiar con ella. ¿Por qué? Porque es real. Tan real es porque no te puedes deshacer de ella, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que viene el perdón de Dios. Y Dios te perdona. Y tú puedes experimentar ese perdón hoy. De esa manera maravillosa como Dios perdona. ¿Por qué? ¿Y dónde se ese perdón? En la cruz de Cristo. Y Cristo, en la última palabra de la cruz, ¿qué dice? Consumado es, ¿cierto? Esa palabra conocida, consumado, si quieres, es un término financiero. Deuda cancelada, está pagado, cancelado. Pagué la deuda. Y justamente el perdón de los pecados implica que esa culpa por los pecados es borrada. ¿Por qué? Porque hay quien paga. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo con su muerte pagó ese precio. Bueno es recordarlo, ¿cierto? Porque viene la segunda parte que el Señor no la deja. Dice, no solamente perdona nuestros pecados, sino así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón que damos. Y acá se pone más complicado porque es bueno decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero tu perdón, pero a la hora de perdonar ya es más difícil. ¿Cierto? Se torna más complicado. Lo que me hicieron, Señor. No, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes lo que me pasó. Tú no sabes cómo me defraudó. Tú sabes cómo me traicionaron. Tú no sabes nada. ¿Y eso suena a qué? Mi reino, mi nombre, mi voluntad. ¿Cierto? Se suponía que estaba arreglado en el punto 1, pero no. Se permea. Porque nos cuesta. En un momento de mi vida yo no quería perdonar a alguien. Simplemente no quería. Era cristiano, conocía la palabra, conocía todo esto, pero no quería. Porque pensaba en que podía decidir entre eso. El Señor me confronta y al final me tomó un tiempo y tú dices, Señor, yo decido perdonar. Y ayúdame a hacerlo porque no sé cómo hacerlo. Gracias a Dios, perdoné. Pero es complicado a veces. Quiero ponerte en un caso que es de la vida real. Este hombre, creyente, ha perdido a su hija porque la han matado. El asesino, un asesino que mató a más de 40 mujeres en Estados Unidos. Lo agarran al tipo. Y empiezan a... Todos los familiares, ¿no?, de las víctimas empiezan a recriminarle a él. ¿Te imaginas qué le dirías al asesino de tu hija? De tu madre, de tu hermana. ¿Qué le dirías? ¿No? Que te aguanten, ¿no? Para no estrangularlo tú, ¿cierto? Porque en esa vorágine de sentimientos tú dirías, no sé qué hacer. Y persona a persona pasaron y tú veías al asesino incólume, los veía. Y como si le estuvieran contando las noticias. Estaba así, no pasaba nada. En eso llega este hombre y he apuntado sus palabras para poder decírtelas porque me pareció espectacular, como alguien que había entendido lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, señor Ridaway, que es el nombre del asesino, hay personas aquí que lo odian. Yo no soy una de ellas. Aun cuando ha hecho difícil que yo viva a la altura de lo que yo creo.
Y esto es lo que Dios dice que hagamos. Esto es perdonar. Usted, Señor, está perdonado. Este hombre que obviamente está mal, ¿no? Me refiero al asesino, se le escapa una lágrima. La gente le estuvo diciendo su vida, ¿no? Por buen tiempo, pero cuando alguien viene y le da el perdón, porque había entendido el perdón que había recibido y había entendido lo que estaba pasando en su corazón y había entendido que Dios quería perdonar a este hombre, todo cambió. Por lo menos en la reacción de este hombre. Pero de lo que se trata es esto. Esta dinámica del perdón en mi vida donde yo lo recibo y lo doy. Lo recibo y lo doy. Porque no lo merezco. Ninguno lo merece, ¿cierto? Por eso se llama gracia. Cuando vemos la salvación es por gracia, es porque es gratis. El Señor no te pide nada más que decidir aceptar ese regalo de la gracia. Finalmente, la necesidad de libertad. No nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Y esto habla de la parte de dinámica, porque no solamente es, claro, pido perdón, pero no se trata de decir, ok, Señor, voy a hacer lo que yo quiero y sigo pidiendo perdón, hago lo que quiero y sigo pidiendo perdón. ¿Eso qué cosa es? Eso es sinvergüencería, eso no es cristianismo. Porque la idea es que yo esté aquí y yo diga, ¿sabes qué, Señor? Tengo tentación con eso. A veces me es difícil, pero en este momento, delante de ti, yo no quiero pecar, yo no quiero ir ahí. Yo quiero estar contigo, soy un hijo tuyo, tengo prioridades. Voy a enfocarme en esas prioridades. Y mi necesidad, sí, son las cosas materiales, sin duda. Sí, es el perdón, pero además es la santidad. Es el hecho de experimentar libertad consciente y constante del pecado en mi vida. Eso yo lo necesito. Es cuando yo he entendido que el pecado es pérdida y la santidad de Dios es ganancia. Porque lo triste es que tenemos a la santidad configurada como algo de, sí, pues te vas a perder muchas cosas muy buenas. Pobre de ti. Qué tonto. Pero si no cambia el chip en nuestra cabeza, no, es que la santidad es ganancia, es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí en el mundo solamente, soy un hijo de Dios. Y mi prioridad es el reino de Dios. Mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Mi prioridad es que su nombre sea honrado. Entonces, sí necesito cosas para poder vivir esas prioridades. Sí necesito su perdón, porque si su perdón hoy no avanzo, yo hoy día y cada día necesito el perdón de Dios. Y necesito su santidad hoy. Santidad que viene de Él. Porque tiene todo el poder para mantenernos sin caída. No quiere decir que no caigamos, sino que nuestro corazón anhela eso. Y cuando estamos en oración, nuestra identidad se conforma a quienes somos. Nuestras prioridades se asientan. Y nuestras necesidades están en línea con esas prioridades para seguir en el camino que Dios tiene para nosotros. 1 Corintios habla de que el Señor en la tentación nos va a dar la salida. Él es fiel. El tema es, ¿quieres tomar esa salida? ¿Es algo que tú quieres para tu vida? ¿La quieres? Regresando a nuestros hubieras del inicio, todos los hubieras que podemos tener, cabe la pena preguntarnos, ¿no son esos hubieras consecuencia de que quizá nuestra identidad no estaba bien definida, no estaba bien asentada? Estuvo demasiado asentada aquí en la tierra, olvidándonos de dónde debe estar pegada nuestra alma. Quizás esos hubieras no eran porque nuestras prioridades estaban mal enfocadas y habíamos hecho el cambio de prioridades. O quizá creíamos que necesitábamos algo que en realidad no necesitábamos. Necesitamos tener ese tiempo en el secreto de Dios, orar, y que Él nos muestre y afiance su identidad, sus prioridades, y podamos volcar las necesidades reales que tenemos, físicas, materiales, ¿sí? De perdón y de santidad. ¿Oramos? ¿Sí? Y así, con la cabeza inclinada, quisiera orar primero con aquellos que de repente saben que necesitan el perdón de Dios,
pero que no saben cómo empezar. Y quisiera orar contigo. Si tú quieres recibir el perdón de Dios, quieres empezar a caminar con Cristo, voy a empezar orando contigo y luego oramos todos juntos. ¿De acuerdo? Primera oración es para aquellos que quieren empezar su vida con Cristo y quieren recibir ese perdón de Dios. Oramos. Señor, vengo a ti y tengo culpa en mi corazón. Hay cosas malas que yo he hecho, hay cosas malas que me han hecho y no sé cómo lidiar con todo esto. Y yo quiero recibir a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Acepto el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y tomo el regalo de gracia. Acepto tu perdón, Señor. Y quiero vivir para ti. Que tu Espíritu Santo entre en mi vida y cambie todo lo que hay en mi interior. Oro en nombre de Cristo Jesús. Oramos todos. Señor, te damos gracias porque a veces nos distraemos tantas cosas en nuestra cabeza. Y te pedimos que por favor tú nos des esa constancia de estar en tu secreto. De que sin importar lo que pase afuera, hacia adentro, vivamos esa renovación espiritual. Y que podamos abrazar nuestra identidad en ti, Señor. Y que lo permanente sea lo que prime y que nuestra permanencia delante de ti sea lo más importante. Padre nuestro que estás en los cielos y nuestra alma está pegada a ti. Y queremos que tu nombre sea santificado, honrado. Que al decidir nosotros podamos decidir por las cosas que te honren a ti, Señor. Que venga tu reino y el nuestro se vaya, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, aquí y ahora. Y que podamos vivir esa dinámica de amor donde entendamos de que ese amor tuyo nos lleva a obedecerte porque tú nos amaste primero, Señor. Señor, danos, por favor, el pan nuestro, las necesidades que tenemos cada día, hoy. Y permítenos vivir en dependencia, confiando en ti. Padre, gracias por tu perdón. Y te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho y por favor, danos ese perdón y permítenos a nosotros ser canales de tu perdón, Señor. Y delante de ti decidimos perdonar a aquellas personas que de repente hasta aquí no hemos querido perdonar. Lo perdono, la perdono, Señor. Y Padre, no nos dejes caer en la tentación. Más bien que anhelemos tu santidad. Que anhelemos que seamos libres de cualquier tipo de maldad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Somos tus hijos. Te necesitamos. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre más importante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.